Buen día, nosotros somos el equipo número 9 y a continuación vamos a presentar el análisis de sensibilidad de la materia de simulación de procesos. El equipo lo conforma mi compañera Alexandra Yamilet, mi compañero Carlos Enrique, mi compañera Paloma y su servidora Ana Jimena Tejes. El problema a resolver nos indica lo siguiente. Para el sistema de generación de energía eléctrica mediante un reactor Gibbs y generación de vapor mostrado en la figura, replicarlo utilizando los módulos desarrollados en Visual Basic de Excel mediante los dos escenarios siguientes. El primero, usando el módulo del reactor Gibbs, modificando el módulo para poder utilizar la mezcla de metano y metanol y un intercambiador de contacto directo y seguido de ello, utilizar el módulo de caldera para la generación de vapor. En ambos escenarios es muy importante considerar una alimentación de combustible de 250 kmol por hora y el aire necesario para la combustión debe alimentarse con 15% de exceso y 40% de humedad. A continuación, tenemos el diagrama de flujo del proceso que se va a analizar. Y bueno, comenzamos con los resultados utilizando el módulo del reactor Gibbs. También tenemos aquí una imagen representativa de lo que vendría siendo un reactor Gibbs. Y bueno, con las condiciones de entrada de flujo y de temperatura también, que son 48 grados Celsius o 321.15 Kelvin, se obtienen los siguientes resultados para el reactor Gibbs. Tenemos que el flujo a la salida aumenta a 454.25 kmol por hora. La temperatura asciende a 2173.15 Kelvin y el calor es de 109.959. Eh, para el único parámetro que no cambia es la presión, la cual se mantiene a 2 bar. Eh, para el análisis se propone hacer cambios en esta presión para observar el comportamiento en la parte del reactor. Para el uso del reactor Gibbs, lo que se hizo primero fue modificar el reactor Gibbs para que pudiera trabajar también con composiciones de metano y de oxígeno. Posteriormente lo que se hizo es trabajar primero con el calentador, posteriormente los datos de salida de ese calentador son los datos de entrada del mezclador Gibbs. De ahí se pasa al reactor Gibbs y las fracciones que se obtienen de ese reactor Gibbs entran al enfriador. Posteriormente, lo que se obtiene del enfriador pasa a la turbina y a partir de aquí se pudo calcular la potencia de la turbina. Ahora se presentan los resultados del inciso B, que es utilizando el módulo de la caldera. En la tabla 5 y 6 se muestran los resultados obtenidos a 2 y 4 atmósferas respectivamente, donde podemos observar las composiciones de metano a la entrada, la temperatura de los gases de combustión en grados Kelvin, el flujo de vapor en kilogramo por hora y la potencia generada por la turbina en kilowatt. Y bueno, al comparar las dos tablas, pues no hay mucha diferencia entre los resultados obtenidos. El comportamiento es similar sin importar este cambio de presión. Además, se pueden observar las tendencias muy marcadas para ambos casos. Por ejemplo, al aumentar la composición de metano en la alimentación, la temperatura de los gases de combustión disminuye, mientras que el flujo de vapor aumenta con la composición de metano. A su vez, la potencia generada en la turbina se incrementa. Ahora se muestran los resultados para las presiones de 6 y 8 atmósferas. Y bueno, al igual que con las antes mencionadas, los resultados son muy similares y las tendencias que se presentan no varían. Los resultados se pueden observar mejor con los gráficos que se presentarán a continuación. Y bueno, en la figura mostrada se observa el gráfico de la composición de metano en la entrada contra la temperatura de los gases de combustión. Podemos notar que el comportamiento es similar para las diferentes presiones analizadas. La temperatura disminuye al aumentar la composición de metano
y se observa que el rango de temperatura va desde los 1850 hasta los 3200 Kelvin. Y pues bueno, aquí se supone que se deben demostrar las distintas presiones, pero como el comportamiento es igual, pues unas se van sobreponiendo a las otras y no se muestra. Y bueno, ahora se muestra el gráfico de la composición de metano en la entrada contra la potencia generada en la turbina, donde podemos observar que al aumentar la presión, el comportamiento tampoco cambia. La potencia aumenta junto con la composición de metano y el rango de la potencia generada va desde los 16.000 hasta los 19.000 kW. Igual caso que con el gráfico anterior, se supone que se deberían demostrar las distintas presiones, pero como los resultados son muy similares, unos se van sobreponiendo a otros y pues ya no se pueden observar bien en el gráfico. Y bueno, en conclusión, el caso Caldera a nuestro criterio es el mejor. Al aumentar la composición de alimentación de metano, se logra obtener una mayor potencia en la turbina y en las 4 diferentes presiones trabajadas los resultados tienen comportamientos similares. Sin embargo, es importante mencionar que las condiciones de operación óptimas para este caso son una presión de alimentación de 2 atmósferas, una fracción de metano entre 0.9 y 1 y una fracción de metanol entre 0 y 0.1. Muchas gracias.